para luego rescatar esta grabación para los chicos que no puedan estar hoy acompañándonos en presencial. Bueno, pues bienvenidos ya formal, oficialmente, por fin, empezamos este nuevo proceso. Los invito a que imaginemos el trabajo que hoy iniciamos como un recorrido. Es decir, hoy estamos en un punto de partida y empezamos esa trayectoria hasta de aquí a 2 años y medio, una cosa así, que va a durar su formación. Entonces, decía por allá Heráclito que el movimiento es la constante, ¿no? Y hoy empezamos este movimiento hacia el futuro, estudiando juntos filosofía. Entonces, bueno, me presento con mucho gusto. Mi nombre es Ana Guzmán y soy directora de Univas Online y también voy a estar a cargo de esta asignatura denominada Introducción a la Filosofía. Entonces, les platico rápidamente, pues bueno, mi currículum por ahí se lo registré en la plataforma y si no, pues nada más comentarles un poco que la intención de esta licenciatura en filosofía es precisamente esa, la de empaparnos de una serie de conceptos, de alguna terminología que nos permitan comprender en las asignaturas siguientes las temáticas que están desarrolladas dentro de su programa de estudio. En un momento más hablaré de esto, por lo pronto les digo, pues bienvenidos oficialmente a Univas Online y por favor me gustaría mucho que se presentaran ustedes con el resto de sus compañeros, nos dijeran un poco de manera breve cuál es su nombre, a qué se dedican y qué expectativas tienen de la licenciatura y por supuesto, ¿qué contacto han ustedes tenido con la filosofía? Yo empezaría, si me lo permiten, diciéndoles que fue a raíz de una maestría en educación, en ciencias, una maestría en ciencias, donde empecé a involucrarme con la filosofía y me encantó, me enganchó mucho. Y después decidí hacer un posgrado en pensamiento crítico y hermenéutica, y la parte de la hermenéutica me dio muchísima luz para poder percibir, analizar y sobre todo a generar este vínculo tan fuerte con la filosofía. Así que, bueno, ahora por favor, platíquenme ustedes algo de ustedes, sus ocupaciones, sus hobbies, sus gustos y sobre todo la filosofía. Se cortó. ¿Están ahí, chicos? Sí, 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 lo escucho. Carol, Sí, aquí primero las estamos. damas. Ujú. Sí, Ay, qué malo, eso es lo malo de ser la única mujer. Eso es lo malo. Pero bueno, a ver, chicos, bueno, pues yo me llamo Carolina Arroyo, vivo en la Ciudad de México, trabajo para el gobierno, exactamente en la alcaldía de Iztapalapa. Bueno, no me gusta mucho la política, pero pues me he desarrollado en ella toda mi vida. Este, yo soy rockera 100%. Este, Eso. Y bueno, sí estoy un poquito nerviosa, la verdad estoy muy emocionada. Yo decidí estudiar esta carrera, era algo que yo me debía. Yo tuve un conflicto con mi papá cuando vivía y yo estudiaba porque yo quería estudiar filosofía y mi papá me decía, te vas a morir de hambre de eso, ¿no? Estudia otra cosa. Mi papá quería que yo fuera médico, entonces siempre tuvimos ese roce. Pasaron los años, bueno, pues tengo hijos y me dice mi hijo, mamá, yo quiero verte hacer algo. Dice, no te quiero ver nada más en la casa toda la semana. Dice, quiero que hagas algo. Mi hijo está estudiando CCH. Entonces, un día subí un pensamiento de Marco Aurelio a mis estados de Facebook, de WhatsApp, perdón, y mi profesora de español de la secundaria me dijo, si te gusta la filosofía, ¿por qué nunca la estudiaste? Y le digo, ay, ¿no se acuerda cómo era mi papá? Y ella me dijo, con todo el respeto, dice, pero tu papá ya no está. Y en ese momento dije, me lo debo. Y aunque mi papá no está, y aunque es muy difícil para mí todavía superar la muerte de mi Ánimo, papá, ánimo. pero quiero demostrarle aún, aunque él ya no está aquí físicamente, que puedo hacerlo y que puedo usarla mejor en esto. Claro, yo estoy segura de que sí puedes y lo vas a hacer.
y la vida nos va llevando por muchísimas cosas. Te platico aquí con la intimidad en la que estamos trabajando. Yo soy tanatóloga también. Si en algo puedo servirte, con todo gusto. Me da mucho gusto que retomes esta figura tan bonita de la veneración a los antepasados, ¿no? Y que hayas tomado también la decisión de decir, me lo debo y se lo debo. Y mira, gracias a Dios, estamos hoy en esto. Qué bueno, bienvenida, Carol, muchas gracias. Adelante, chicos, ya no hay más niñas, así que les va a tocar a alguien. Los escucho con gusto. Voy, ¿quién quiere? ¿Puedo presentarme? Claro, Valerio, con gusto. Bien, mi nombre es Luis Valerio Hernández Moreno. Tengo 26 años, vivo en San Andrés, Tuxtla, Veracruz. Mi acercamiento con la filosofía lo tuve porque hace poquito salí del seminario mayor, San Andrés Apóstol, y pues llevé filosofía allí 3 años y teología 2 años, así que pues ese es el acercamiento. Desde que yo conocí filosofía en la preparatoria en el CETIS, a mí me gustó, me encantaba la materia de filosofía, entonces providentemente entra uno al seminario y llevamos filosofía y yo quedé fascinado y dije, y como el seminario no está avalado por la SED ni nada, entonces no termina uno con un título, no termina uno con nada, hasta te dan solamente un reconocimiento ya. Así que yo quería estudiar y el seminario lo detuvimos porque tengo problemas de salud, bastantes problemas de salud, así que por eso es que tuvimos que abandonar el seminario, pero filosofía, les digo, desde que la conocí siempre me ha gustado, me ha apasionado saber, preguntar, cuestionar, etcétera. Excelente, muy bien, Valerio, muchísimas gracias. Qué interesante lo que nos platicas. Yo creo que estoy casi segura de que nada más vienes por la formalidad. Lo demás ya lo tienes, así que nos vas a nutrir muchísimo esta clase con tu conocimiento y sobre todo también con el enfoque teológico en la filosofía. Esa es una parte bien interesante porque la filosofía implica, obviamente, todas las ciencias del espíritu que platicábamos hace ratito y la teología, historia, la literatura siempre está presente ahí en la filosofía. Así que qué maravilla. Excelente. Bienvenido, Valerio. Muchísimas gracias. Bien, Jorge, ¿quieres continuar? Adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, con gusto, Jorge. Hola a todos, yo soy Jorge Díaz, tengo 35 años, ya no sé cuántos años tengo. Yo soy gestor de proyectos de traducción. Esta es mi segunda licenciatura, estudié una licenciatura en lingüística. em, y pues mi acercamiento a la filosofía, creo que desde que estaba yo en la prepa y me daban asignaturas de ética creo que en realidad la asignatura de filosofía no me gustaba mucho. La maestra lo hacía, solo nos hacía leer el libro y ya, era como, hoy vamos a leer 5 páginas y ya nos vamos, ¿no? Pero en mi asignatura de ética, por ejemplo, la maestra era un poco más práctica, sí que nos hacía leer la antología que nos daban en la universidad, pero nos daba ejemplos como de lo que ella alcanzaba a ver porque era ella abogada, entonces nos decía, pues tuve un caso y ustedes qué hubieran hecho en este caso para juzgar a la persona o así, ¿no? Y me pareció muy interesante la ética desde ese momento. Ya en la carrera sí que tuve un par de asignaturas también, volví a tener asignaturas como ética y valores, tuve por ahí una materia de hermenéutica, filosofía del lenguaje, pero pues todas como muy introductorias, muy... sí, solamente como para medio que supiéramos que existía, ¿no? Sin embargo, siempre me ha parecido muy interesante porque creo que eh, en el mundo de hoy se le da demasiada importancia a las ciencias exactas y a la aplicación de la ciencia, de la ingeniería, y de repente todas estas ciencias olvidan la parte humana, la parte del pensamiento, y olvidan sobre todo que pues de esa parte humana es que surgieron también
esos indicios de amor por el conocimiento, ¿no? Entonces, y por la ciencia y por todo lo demás. Y de repente escucho o veo, por ejemplo, en las redes sociales y en algún momento se habla de precisamente de las ciencias humanas, que la gente pues las hace un poco menos y dicen, ay, eso, pues estás estudiando algo que nada más es perder el tiempo y, y, y no haces nada productivo, no ayudas al mundo y nada. Y creo que en general yo tampoco siento que sea como para salvar al mundo estudiar filosofía, pero sí que me, me llama la atención el poder entender mejor al ser humano en general, ¿no? Creo que más allá de que sea un amor solo por el conocimiento, creo que es un intentar entender quiénes somos y por qué estamos aquí y cuál es nuestro objetivo de vida, eh, o el objetivo de existir como seres humanos, ¿no? A veces es como que uno pudiera pensar que el ser humano no tiene un objetivo y se hace sus propios objetivos porque se da cuenta que no tiene una razón de ser como una abeja o como un otro animal que realmente sí tiene un paso en la cadena de la vida. Y creo que eso es lo bonito de estudiar filosofía, es como un estudio interno de quiénes somos y hacia dónde vamos y cómo podemos hacerlo para poder seguir subsistiendo de la manera más armoniosa, eh, y poder seguir existiendo en el hoy en día igual de la manera más armoniosa con nosotros mismos. Creo que ese es mi interés de por qué estudiar filosofía. Nace de solo unas cuantas pláticas en la escuela, pero creo que es muy interesante y sí me gustaría entender un poco más sobre el área. Y ya, hablé mucho. No, no. Excelente. Muchas gracias, Jorge. Sí, tienes razón, como que luego en la vida nos van dando probaditas de filosofía, pero yo quiero Mm, saber de qué va, ¿no? Y algo, yo creo que esto que comentas tú se reduce a una cosa bien simple, pero que Víctor Frank profundiza y desarrolla de una manera tremenda, el encuentro de un sentido a la vida. ¿No? En aquel libro del mm, hombre en busca del sentido. Si no tengo un sentido, estoy en el caos, estoy en el caos. Y lo dicen también muchos filósofos, el hombre se sacude ante la imposibilidad y la impotencia de poder asir la cosa, no el fenómeno, el evento, la vida. No le encontramos el sentido porque no podemos tenerla aquí, no le encontramos una forma y ahí es donde entra el caos, ¿no? Entonces la filosofía yo creo que abona bastante. Como ustedes bien lo saben, la psicología es la última o de las últimas ramas que se desprenden de la filosofía. Así que mucho de la filosofía nos serviría para precisamente para eso, ¿no? Para poder comprender lo que tú dices al otro, al ser humano, a la vida y también con esos tintes de la psicología. Muchísimas gracias por tu aportación, Jorge. Nos deja mucho gracias. que hablar. Gracias. Bueno, Omar, te escuchamos. Buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí, te escuchamos muy Ah, bien. buenas noches. Yo soy de Veracruz, de la ciudad de Cardel. Tengo 46 años. Tengo una licenciatura en educación. He trabajado por 23 años como profesor de primaria. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho y ahorita estoy estudiando, voy a comenzar con la licenciatura en Filosofía, las dos online, porque pues tengo una pequeña discapacidad motriz y se me dificulta ir a las escuelas normales, como quien dice. Mi acercamiento a la filosofía se dio cuando salí de la prepa. Yo entré a la Universidad Veracruzana a estudiar filosofía. Hice primer semestre, segundo semestre, no terminé los exámenes finales y nada más como quien dice 2 semestres, pero sin hacer los exámenes del segundo semestre. Y me gustó muchísimo lo que era la filosofía. Yo me quedé en primer semestre, lo que vimos en historia de la filosofía, pues fue los presocráticos, Sócrates y Platón. Y pues me quedé con la idea de Platón, de que los sofistas están condenados a reencarnar y reencarnar, creo que así es. Y cuando entro a la Universidad Pedagógica Nacional como profesor, a estudiar de profesor,
Digo, me dicen, los profesores tienen como antecedente los sofistas, porque son maestros pagados. Y dije yo, digo, yo estudiando filosofía iba a ser filósofo y al morir, según Platón, me iba a ir al cielo. Y ahora soy sofista y aquí ya nunca voy a volver a ir al cielo. Y entonces esta oportunidad, yo me quedé con eso porque en segundo semestre lo que vimos fue Aristóteles y los helenistas. Entonces me quedé con la idea de Platón, de los sofistas. Entonces digo, pues a lo mejor esta sea una oportunidad para emplumar las alas y volver al morir al topos Uranos. Y pues aquí estoy, mi amor por la filosofía no es tanto, mire, como maestro de primaria, como estudiante de abogacía y como estudiante de filosofía, a mí lo que me interesa es dar clases, pero no a niños de primaria, dar clases a nivel universitario. Esa es mi meta. Muchas gracias. Excelente, estimado Omar. Deseo sinceramente que logres tu propósito, que encuentres lo que buscas. Y sí, tienes razón, los filósofos, pues sí, se le atribuye mucho la figura del profesor, ¿no? Pero los filósofos perdón, ay, se me fue el nombre. Ay, Sofistas, perdón. sofistas. Sí, los sofistas, gracias. Sí, los sofistas, pero aún así tenían ese poder, ¿no? Se dice de hecho que ellos eran los primeros que hicieron todo este asunto del marketing, de las ventas, de la docencia pagada, como tú dices, porque eran los que hacían uso. No importa, bueno, y de la retórica, por supuesto, no importa si es verdad o cuánta carga de verdad hay en lo que digas, lo que importa es cómo lo digas, ¿no? Y ahí está el marketing y ahí estamos todos. Muy bien, bueno, vean las maravillas y vean cómo la filosofía está presente en todas las áreas de la vida, ¿no? En todos los aspectos. La cosa es tener elemento para decir, ahí hay filosofía. Fíjense, me voy a permitir hacer un paréntesis. Alguna vez en una sesión de una clase de posgrado, yo hice un trabajo final, yo decidí dedicarlo al liderazgo porque yo estaba en esa parte del liderazgo organizacional. Y decidí hacer un análisis ¿cómo se llama? Del amo y el esclavo, hacer ese análisis a la luz del liderazgo en la empresa. Me llovió con el profesor, jamás un filósofo va a tocar esos ámbitos tan pragmáticos y materialistas como es la empresa. Y a mí me pareció algo tan innovador y me encantó mi trabajo. No, me puso un 9 horrible y yo iba para el 10. Bueno, esto nos da una idea de cómo a veces los filósofos duros no todavía aceptan muy bien la presencia de la filosofía en muchísimas cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahí está el legado que nos dejaron los sofistas y aquí estamos todos haciendo algo de sofismo al final del día. Muy bien, muchísimas gracias, Omar, por poner el tema sobre la mesa. Juan Álvarez, te escuchamos con gusto. Juan Álvarez, ¿sí me oyes? Creo que no. Bueno, Bueno, sí, estimado Roberto. sí, Adelante, Juan, bueno, es que soy adelante. Jorge, Ay, Jorge perdóname. Álvarez. Te ofrezco una disculpa, por No, no favor. se preocupe, no te Adelante. preocupes. Bueno, mi nombre es Jorge Álvarez. Esta sería mi segunda licenciatura. Tengo una licenciatura en Ingeniería Industrial. Soy de Saltillo, de Coahuila. Y bueno, pues me gusta también mucho el rock, igual que a Carol. Me gusta mucho la literatura. Me gusta, pues sí, todas estas, también las ciencias, humanas, bueno, de humanidades, pero nunca había tenido la oportunidad de explorarlas hasta ahora, ¿no? Bueno, pues ya tengo un trayecto recorrido en mi primer carrera. Soy ingeniero industrial, trabajo en una empresa, manufacturera, internacional, es John Deere. Y bueno, pues ahora pues también tengo ya mis hijos un poco más grandes, pues también
por el simple gusto estoy estudiando filosofía, ¿no? Y además también en un futuro no muy lejano también me gustaría ser docente, por ahí lo comentó alguno de mis compañeros también. También por mero placer, es algo que también de muy joven me llamó mucho la atención, y sobre todo en temas de filosofía, que si bien no he tenido mucho contacto acerca de la materia en sí, es algo que me llama mucho la atención. Entonces, aunque empiezo de cero, pero yo como dice usted, maestra, hay filosofía en todos lados, ¿verdad? Y nos repercute más en nuestra vida diaria de lo que la gente cree, ¿no? En la política, cómo el hombre va tomando decisiones en base a sus creencias, ideologías y los cuestionamientos que no se hacen con pensamiento crítico, ¿verdad? Este, y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Con mucho gusto, muchas ganas, ¿no? Ahora que empezamos. Y mucho gusto a mis Excelente. compañeros también. Excelente, Jorge. Muchísimas gracias por tu presentación. Y en cuanto a eso de ser docente, oigan, pues bienvenidos todos los currículums, porque acabamos de abrir, les digo, ingenierías, filosofía, teología, derecho, contabilidad, administración, liderazgo positivo a nivel posgrado, por supuesto, y educación a nivel posgrado. Entonces, Sí, pues, ustedes échenle ganas, y porque pues estamos deseosos de armar perdón, un claustro perdón. de profesores bastante serio. Disculpa, Jorge, adelante. Sí, no, perdón que te interrumpa. Sí, olvidé comentar también, estoy llevando de lado una maestría en administración, este, enfocado a calidad y productividad, en la Universidad Tecmilenio, también de manera virtual, también porque pues se aprovechan mucho los tiempos, ¿no? O sea, que no te trasladas y bueno, pues es algo que también me gustaría mucho también poder dar en un futuro asignaturas de administración, de liderazgo. También he tenido gente a mi cargo y con algunas certificaciones en liderazgo positivo, humano. Entonces sí tengo ya un background. Olvidé decir mi edad, tengo 39 años. Entonces, pues bueno, tenemos un poquito de recorrido ya. Gracias. Excelente, muy bien, pues con todo gusto. Muy bien, pues bienvenidas todas las propuestas. Les digo, estamos arrancando esto y pues bueno, estamos arrancando con mucho gusto, con muchas ganas de que todo funcione muy bien. Bueno, muchas gracias, Jorge, por platicarnos de tu MBA. Muy bien, nos falta el estimado Roberto y luego Juan Zárate y también nos falta Benigno. Adelante, Roberto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Roberto Buenrostro, tengo 29 años, soy abogado, no ejerzo como tal, pero así como estoy seguro que podemos decir que la filosofía está en todas partes, también me atrevo a decir que el derecho, por ahí decía un autor, un jurista, Salvador Pugliatti, que el derecho es la vida perenne del hombre. Y bueno, actualmente mi profesión es asesor en estrategias de inversión, trabajo en BBVA. Entonces, prácticamente lo que hago es asesorar a los clientes con sus capitales, en temas de crédito y demás, sobre todo en temas fiscales. También estoy estudiando a la fecha la maestría en Derecho Fiscal. Mi chamba, bueno, no es tan enfocada en el tema fiscal, sino más bien en la estrategia del patrimonio de los clientes. Y mi primer contacto con la filosofía, yo diría que sucede alrededor de la secundaria. Me gustaba mucho la literatura, la filosofía, al igual que Caro. Este, yo quería estudiar filosofía y letras. En mi caso me dice mi padre, no, porque también te vas a morir de hambre. Entonces también estudio derecho como mi padre. Ahora ya profesionista, ya me puedo pagar yo mismo mi carrera. Mi esposa me decía, oye, ¿y a qué hora le vas a dedicar tiempo a la licenciatura? Si ya, aparte de la maestría, estoy estudiando un repaso del inglés para la certificación TOEFL. Le dije, pues bueno, de cualquier manera la filosofía, mi esposa es maestra en primaria y secundaria y preparatoria. Entonces, es muy interesante porque en ocasiones nos agarramos a tomar cafecito en las tardes y nos metemos unos buenos debates filosóficos, no sé, de repente hablando de las perspectivas de Nietzsche o demás. Entonces le digo a Fernanda, mi esposa, le digo, pues no es así como que me voy a quitar tiempo, al contrario, es algo
que regularmente hacía en mis tiempos libres y ya hacerlo de una manera metódica y con un programa determinado, pues la verdad para mí es bastante satisfactorio, sobre todo por las credenciales, ¿no? Como lo viene siendo una licenciatura. Y bueno, pues ya, sería todo. Excelente, Roberto, muchísimas gracias. ¿Y dónde está Fernanda? Digo porque la mencionaste. ¿Por qué no se vino Sí, con nosotros? no, sí estaba aquí hace ratito, pero lo que pasa es que yo agarré la maestría en fiscal y ella agarró su maestría en educación. Los dos somos Ah, abogados, nos conocimos en la universidad, allá en Saltillo precisamente, pero nos casamos recién terminando la universidad, se dieron las cosas y laboramos actualmente en la ciudad de Monclova, Coahuila. genial. Ujú. Excelente, muy bien. Entonces ahorita estás en Monclova. Sí, nada más que por mi trabajo viajo muy regularmente, entonces ahorita venía llegando de Monterrey. Ajá. Y estaba aquí conmigo, escuchó una parte y ya se fue cada uno a su respectivo cuarto a trabajar. A su respectivo, claro. Muy bien, ¿no? Excelente. Gracias, Roberto. Un placer también conocerte. Tuve la oportunidad de tratarte por teléfono y también, muy gratas impresiones me quedé de las personas con las que tuve la oportunidad de tratar, al menos telefónicamente. Muchas gracias. Tantas Bueno, gracias. estimado Juan Zárate, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿sí me escucha? Perfectamente. Bueno, me llamo Juan Zárate, soy de Matamoros, Tamaulipas. Ah, Tengo 30 años y básicamente creo que estoy aquí por mero gusto. O sea, realmente soy ya ingeniero industrial. También trabajo en la industria ya desde hace 8 años. Y también estoy estudiando a la par una licenciatura en psicología. Esa ya voy un poquito más avanzado y la hago de manera presencial. Pero durante la carrera de psicología empecé a ver un poquito de filosofía, muy poco, la verdad, y me llamó mucho la atención y creo que la filosofía puede ayudarte mucho a abrir la mente, a conocer y no nada más a abrirla, sino también a lo mejor como el enfoque psicológico me puede ayudar a comprender cómo es que empezaron a surgir todos estos pensamientos. Entonces, básicamente por eso estoy aquí, más que nada por aprender, por gusto y ver cómo me puede ayudar la filosofía a crecer en mis demás carreras. Gracias. Yo creo que te va a ayudar muchísimo porque yo creo que todos deberíamos saber filosofía, ¿no? Es como un tronco común. Yo creo Sí, en la vida de profesional es un tronco común, cualquiera que sea tu rama de especialidad. Así que, sí, hace rato hablábamos un poco del encuentro del sentido, de ampliar la panorámica, del pensamiento crítico, todo eso yo creo que nos lo va a dar la filosofía. Así que, pues, ánimo, bienvenido, Juan. Qué bueno, ojalá gracias. también que tus expectativas sean cumplidas, ojalá que sí. Oigan, pero también una cosa bien importante, de nosotros va a depender que se cumpla la expectativa, ¿estás de acuerdo? Porque hay que abonar Correcto. a la clase, hay que abonar al diálogo, hay que abonar al pensamiento crítico y todo eso se hace precisamente con la interacción de todos, ¿no? Si no, imagínate, o sea, yo leyéndoles una presentación, pues no, o sea, esto tiene que ser un proceso dialógico. Muy bien, muchísimas gracias. Adelante, estimado Benigno, te escuchamos con gusto. Buenas noches. Eh, Benigno Álvarez a sus órdenes. Yo trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta sería mi tercer carrera. Tengo la licenciatura en Informática Administrativa. Terminé también la licenciatura en Derecho. Tengo una maestría en Dirección de Instituciones de Salud. Cuando estudié la licenciatura en Derecho, la mayoría de los profesores hablaban mucho de filosofía. Entonces desde ahí se me empezó a quedar la idea de la filosofía. Y me llamó mucho la atención varias clases que tuvimos, varias pláticas, y pues aquí estoy. Esto ya es, inclusive la licenciatura en Derecho. Eh, mi, mi- la expectativa que tengo de mi vida ya no es tanto litigar porque tengo 55 años. Ya andar en los reclusorios o en los juzgados, todo esto, pues ya como que ya aparte tengo 28 años, 25 años en el instituto, entonces ya creo que ya tengo bastante, he trabajado ya bastante tiempo. Entonces mi idea es
de la licenciatura en Derecho fue no tanto litigar, sino dedicarme a la investigación, más que nada. Y le digo que con las clases de Derecho que tuvimos, pues el pensamiento crítico debe de ser o debemos estar muy abiertos a esto. Entonces me comentaban, la licenciatura en filosofía o la filosofía te va a ayudar mucho a esto. Y pues por eso me vine para acá cuando vi la licenciatura, dije, de ahí soy. Entonces aquí estamos. Excelente, Benigno. Qué bueno que te decidiste. Oigan, a mí me llama mucho la atención que estamos aquí, yo creo que todos, en un afán de disfrutar algo, ¿no? De gozar, de disfrutar, de aprender, de abonar a nuestra vida sin una rigurosidad de que tengo que, sino más bien es un vengo a experimentar algo nuevo, vengo a crecer yo solito, ¿no? Entonces, eso de entrada es algo muy bueno para la filosofía, porque como ustedes saben, la filosofía tiene que ver con eso, con la disposición a la reflexión, con la disposición a la estructuración de un orden de ideas a partir de un análisis, ¿no? Cercano, profundo, concentrado del objeto de estudio. Entonces, eso es algo muy bueno de entrada. Enhorabuena por todos. Ay, muchachos, pues, ¿qué les digo? Ojalá que los sueños y los anhelos de todos se vean logrados dentro de 2 años y medio, estemos todos compartiendo. Sí, sí se logró, pero les digo, pues en el camino nos esperan muchas cosas. Seguramente habrá ratos malos, ratos buenos, pero recuerden esto, ya empezamos y la idea es terminar el proyecto que iniciamos, ¿no? Y aquí vamos todos juntos. También la teoría de grupos nos dice, muchachos, y eso sí quisiera compartirlo con ustedes, que todos somos responsables de un grupo. No nada más el que está moderando o el que convocó. Todos somos responsables de que el grupo se conserve, de que el grupo funcione, en la medida en que aceptamos las opiniones, aunque sean ajenas, en la medida en que reconocemos el derecho que tiene el otro de opinar, de externar sus ideas, de argumentar a su manera, y si mi argumento no es lo suficientemente sólido, seguramente observando el argumento de los demás, podemos nutrir nosotros también esa habilidad de razonamiento que se traduce a través de un argumento. Entonces, bueno, pues enhorabuena para todos y arrancamos ya, ahora sí, de lleno a nuestro contenido. Si me permiten, voy a compartir pantalla, por favor. Me dicen cuando puedan ver la pantalla. Ya se puede ver. Muchas gracias. Qué bueno. Bueno, pues empezamos. Primero quiero que conozcan el contenido de lo que vamos a trabajar durante estas semanas que siguen. Les recuerdo, cada cuatrimestre está compuesto de 3 módulos. Cada módulo lleva 2 o bien una asignatura en el caso de las humanidades. En el caso de las ingenierías que ofrece la universidad, cada módulo lleva 2 o a veces 3 asignaturas. En nuestro caso, vamos a llevar algunos módulos 2 o a veces una asignatura. Entonces, la primera asignatura que estamos atravesando en este primer módulo, pues es esta, la de la introducción a la filosofía. La próxima la tendrán el jueves con la doctora Dalia, que también les va a estar hablando ya de los problemas filosóficos o de los problemas en filosofía. Entonces los invito a que vayan nutriendo estas ideas y con base en eso vayamos ya armando un poquito más de ideas más consistentes para ir entendiendo más este territorio de la filosofía. Entonces les digo, vamos a abordar 4 temáticas generales que están marcadas en nuestro itinerario del programa. Y es primero el saber filosófico, que es el tema que vamos a abordar hoy. Luego nos vamos a ir con la admiración y el encuentro con la verdad, será nuestro tema 2, allá por la clase de la semana que sigue. Y luego abordaremos en la sesión número 3 la filosofía como ciencia. Y luego el problema del conocimiento y la verdad, con ese tema cerraremos. Y luego vamos a empezar ya con una etapa de entrega de trabajos finales y al final del día pues veremos ya la siguiente asignatura, ¿no? El siguiente bloque de materias que ustedes van a llevar. Entonces, chicos, vamos a ver el tema 1. ¿De qué se compone el tema 1? Bueno, está compuesto por 4 subtemas que son la filosofía como una actividad naturalmente humana,
el significado etimológico de la palabra filosofía, la definición esencial de la filosofía y la filosofía y concepción del universo. Entonces son temas muy sencillos que seguramente ustedes ya conocen por ese encuentro que han tenido con la filosofía. Únicamente vamos a nutrirlos entre todos para poder arrancar de un escenario común, ¿no? Para las materias que siguen. Les recuerdo, estamos apenas en la fase introductoria de la filosofía. Entonces, bueno, tenemos el... Ahí voy. Bueno, empezamos con el tema 1, que es, según pudimos ver, trata de la filosofía como una actividad naturalmente humana. Y aquí podemos distinguir también, como ustedes lo mencionaban en la plática, por eso es que esas pláticas introductorias a mí me interesan mucho, porque luego como que de ahí va saliendo mucha información que va nutriendo las temáticas que abordamos. Entonces, la necesidad de saber, que es la que ustedes han externado y también históricamente, es así como nace la filosofía, ¿no? El ser humano que está constituido por una tendencia al saber. El ser humano necesariamente quiere saber. Y en ese necesariamente quiere saber, podemos tender a saber cosas diferentes y a saber de maneras diferentes. De hecho, como ustedes saben, la palabra saber viene de sapere, que significa sabor. Es la idea de tener la sensación en la boca, porque ese es el primer encuentro del ser humano con el saber. Lo primero que el ser humano conoce es la figura de la madre, el olor de la madre, el calor de la madre y por supuesto la nutrición que le brinda la madre. Entonces, ese saber primero, ese primer contacto que tiene el ser humano con el mundo exterior es gracias al sentido del gusto y es cuando es alimentado o nutrido por el cuerpo de la madre. Entonces, de ahí viene esa palabra saber. Lo primero que la persona sabe es comer. Y en ese acto de comer o de alimentarse es precisamente como él va desglosando todos esos sabores, sensaciones que forman el acto de la nutrición que el niño recibe del cuerpo de su mamá. Entonces, el calor, les decía, el aroma, la sensación, el dulzor de la leche, el aprender a tragar, es decir, a pasarlo del alimento por la garganta, la sensación que esto le genera. Fíjense qué bonito. Por eso la nutrición es una fuente de amor y por eso hasta al nutrir al niño por el cuerpo humano sigue siendo también hoy en día un tema que aborda la bioética, porque hasta cierto punto el ser humano tiene necesidad y hasta derecho de despertar hacia este saber a través de ese primer contacto cálido. Y eso nos pudiera abonar mucho, porque entonces pudiéramos decir, entonces el saber es un proceso agradable, pues de entrada debería. Sí, sí, desde esta perspectiva que acabamos de plantear, la sensación y la emoción y el gusto hacia el saber tiene que ser nutrido desde ahí. Entonces, bueno, todos los seres humanos, les decía, anhelamos saber y los seres humanos también sufrimos cuando se encuentran o cuando nos encontramos a merced del error o de la ignorancia, ¿no? Ese nervio que me da cuando alguien me pregunta, cuando tengo que hablar, cuando tengo que externar una opinión, es precisamente eso, es el temor hacia el saber, el temor a no saber, el temor a caer en el error y a quedar evidenciado que yo no sé. Entonces vean otra vez la necesidad del saber. Entonces es este temor a lo desconocido lo que nos hace preguntar, ¿qué pasa por querer saber o por qué no querer saber? ¿Qué es lo que me da este temor? Bueno, el temor precisamente nos da porque sabemos que no sabemos. Y a veces no sabemos qué es lo que nos pasa. Y eso es lo que los seres humanos experimentamos como una sensación un poco caótica, ¿no? El no saber qué es lo que me pasa, el carecer de un sentido ante la vida o ante una dinámica o ante un fenómeno que me toca analizar o que me toca perspectar. La filosofía como ciencia es un saber sistemático. Ustedes saben, chicos, que no toda la persona que tiene conocimientos es sabia necesariamente. Y no todas las personas sabias pueden tener cierto conocimiento. Entonces, el saber y el ser sabio también tiene por ahí algunos matices que lo diferencian. Entonces, aunque cultivemos un área especializada del saber,
podemos tratar de ahondar y ejercer la filosofía. Por ejemplo, hace ratito ustedes mencionaban todo lo que ustedes hacen, todo lo que ustedes saben hacer, su área de expertise, dar clases, producir esto, hacer lo otro, desempeñar tal o cual función. Eso a ustedes los hace saber, ¿no? O proyecta que saben, que son capaces de hacer, de elaborar, de crear. Pero eso no necesariamente significa que seamos sabios. Y habrá personas que quizá no tengan una actividad remunerada y habrá personas que quizá no tengan un grado escolar elevado, pero que pueden dar respuesta a problemáticas profundas, como por ejemplo la existencia, como por ejemplo la vida, como por ejemplo la vida buena, el vivir bien, el vivir con la virtud, como lo decía por ahí que mencionábamos Aristóteles. Bueno, todo esto tiene que ver con la diferencia entre ser sabio y acumular saberes. Y yo creo que al final del día, todos los que estamos aquí armando este grupo, buscamos también un poco de sabiduría, ¿no? Es decir, avanzar un poco hacia el horizonte de la sabiduría. ¿Cómo? A través de primero, captar información, pero luego articular esa información en la vida mía de tal forma que me abra los horizontes, que me haga contemplar ese fenómeno de una manera más alejada y describir cuáles son sus partes y poder abordarlo de una manera sistemática. Como luego decimos, la filosofía entonces, si la filosofía es un saber sistemático, la filosofía entonces tiene que ver con la ciencia y la filosofía tiene entonces que ver con un método. Y la filosofía tiene entonces que ver con un rigor metodológico y, por qué no decirlo, quizá hasta estadístico o quizá hasta lingüístico, dependiendo del método de investigación que estemos abordando. Entonces vean cómo esa necesidad de saber lleva al hombre a través de todo el recorrido de su historia. La historia del hombre es una historia en busca del saber. Hay una manita. Pero como nos dicen algunos filósofos, a veces Hay una manita. allí, La cámara. perdón, ¿alguien quiere hablar? Adelante, chicos. Sí, doctora, Adelante. en la diapositiva anterior, me gustaba mucho lo que usted decía, porque nos tiene que quedar de entrada claro que la filosofía tiene un objeto de estudio y tiene un campo de estudio, ¿no? Porque hay mucha gente que la ningunea de arriba abajo y nos podrían decir que estamos locos y que solamente vamos a perder el tiempo y que leemos pura cosa como basura, porque hay gente que lo dice realmente. Así que quede claro que esto que lo que nos estaba diciendo usted, que tiene un objeto de estudio, que es una ciencia y que es importantísimo eso, porque al ser una ciencia tiene un objeto de estudio y tiene un objetivo. Y cómo nos explicaba usted de que el saber y que por naturaleza el hombre busca saber, y ya lo dice Aristóteles, ¿no? Al inicio de la metafísica, el hombre siempre va a estar en esa búsqueda del conocimiento, y creo que en eso coincidimos todos los que estamos aquí en esta reunión, ¿no? Todos los que llegamos es porque queríamos saber, porque queríamos conocer, y ahí es donde creo que coincidimos, dijera la epistemología. Bueno, que ya son temas que veremos más adelante, ¿verdad? Es correcto, estimado Valerio, sí, ha resumido muy bien lo que acabo de comentar. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más, chicos? ¿Algún otro? Siéntanse con la confianza de interrumpir. Miren, es que ahorita, por ejemplo, quito la pantallita para poder visualizar toda la diapositiva y no veo las manitas, pero con confianza ustedes están en la libertad de interrumpir para poder tomar la voz, ¿no? Y hacer de esto, como le decíamos hace ratito, un proceso dialógico. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más por el momento? Y es que Sí, el yo. punto, adelante, Y adelante, venga. sí, y es muy interesante lo que comenta aquí mi compañero, incluso más allá, o sea, esta necesidad de saber o de temor a lo desconocido también, en mi caso, no es tanto un temor, pero sí, yo a veces me cuestiono las cosas que no sabemos que no sabemos. O sea, existen todavía muchísimas cosas más allá de lo que está escrito, ¿no? Incluso desde los filósofos de la filosofía antigua, ¿verdad? Pero bueno, o sea, estamos en el camino todos, ¿no? Es correcto, es correcto. A veces tememos tememos no saber, ¿sí? Y vamos por eso en busca de saber un poco más. Entonces, bueno, pues si es así, bendito temor, ¿no?
Si nos lleva, si nos mueve a seguir buscando, eso es algo bueno. Pero también por otra parte, decimos que el hombre está hecho para saber, ¿no? Es naturaleza humana buscar el conocimiento. Fíjense, tan es naturaleza humana que a veces caemos precisamente en ese satisfacer la necesidad de conocimiento, valiéndonos de cosas vacuas, completamente vacías, ¿no? Y ahí tenemos a las redes sociales, que no son del todo, obviamente. Ahí tenemos al mundo de la farándula, que tampoco tiene mucho de despreciable, claro que no, pero también es cierto que a veces es poco el nutrimiento que nos da. Entonces, no es conveniente, dicen los autores, hacer votos de pobreza intelectual, sino que es válido seguir buscando y, como ustedes dicen, pensar eso, yo quiero saber más. Al fin y al cabo, la sabiduría es un horizonte, nunca vamos a llegar. Pero en la medida en que avanzamos, vamos tranquilizando mi necesidad de saber y también voy fortaleciéndome, porque también está la otra parte, por ahí decían, es que entre más sé, me doy cuenta que desconozco muchísimo. ¿No? ¿Por qué? Porque se te abre la panorámica, se te abre la perspectiva y entonces dices, wow, cuánta falta me hace saber más, ¿no? Y otra vez seguimos nutriendo, lejos de satisfacer, seguimos nutriendo esa necesidad de saber. Entonces, bueno, el ser humano en esta necesidad de saber cada vez más no está hecho para la ignorancia y cuando el hombre se instala aparentemente en la ignorancia, es porque está violentando su inteligencia, de manera que ha desistido, ¿no? ¿Para qué estudias? ¿Para qué eso no sirve? Busca algo que te deje dinero. Bueno, es que a lo mejor esa es una ocupación, por eso hay profesiones o hay formaciones que son profesiones del área de la profesión, profesionalizantes, y hay otras que son filosóficas o científicas. Nosotras estamos precisamente en esa parte filosófica. Habrá quienes de todos nosotros que tenemos una formación profesionalizante, es decir, sabemos hacer bien algo, pero ese saber bien algo no es suficiente y queremos saber más. Queremos saber un trasfondo de eso que ya hacemos y de eso que ya sabemos. Y ese trasfondo lo buscamos y pretendemos encontrarlo en la filosofía. Entonces, bueno, a veces cuando nos violentamos esa necesidad de saber y nos damos por que hemos desistido de la búsqueda, nos incomoda o bien nos acomoda, perdón, vivir en esa oscuridad sin deseos aparentes de conocer más. Pero fíjense bien, no es que estemos no sabiendo, sino que estamos buscando saber otras cosas que no necesariamente son las más virtuosas. Y entonces nos abocamos en temas que no son muy significativos. Y entonces a veces también nos enfocamos en asuntos que no son nutritivos, como decíamos. Nos envolvemos en el chismecito, en las cosas que son fugaces. Tenemos ahí personas, las niñas muy pendientes del make-up, del maquillaje, de la moda, que es bueno, claro que sí, pero podemos todavía hacer o aspirar a eso, nutrirlo más a través de esta filosofía, a través de esa búsqueda constante del conocimiento, del aprendizaje, ¿no? Entonces, para paliar un poco el aburrimiento, cuando el hombre cae en esta violentarse para hacer nada o en este hastío de no querer hacer nada, nos vamos saltando de una cosa a otra y picamos aquí, picamos allá, el chismecito, las redes sociales, la vida vacua, etcétera, etcétera. Nos perdemos en el mundo de las imágenes, que también es un arte, pero a nosotros nos llega no como un arte, sino como un producto de consumo, y no nos vamos más allá de eso que vemos, ¿no? Entonces nos quedamos con la mera imagen, pero detrás de eso hay toda una teoría, toda una filosofía, ¿no? Más que quedarnos con la mera representación. Y entonces eso nos lleva a ignorar cuál es el sustento real de esa cosa que estamos consumiendo, de esa elección de política que hicimos, de esa toma de decisiones o de esa cosa que seguimos, de esa persona que seguimos en las redes sociales. Entonces siempre hay algo más profundo y ese aprendizaje profundo nos lo va a dar precisamente el llevar una sistematización, es decir, utilizar, echar mano de la filosofía. Bien, ¿qué hay con el significado? Yo creo que ya todos lo sabemos, los que estamos aquí ya me lo han hecho saber en sus comentarios hace un rato, que la filosofía, la palabra, el término,
viene precisamente del griego antiguo, del philos, que es el amor, y Sofía, que es sabiduría. Entonces tenemos que técnicamente el significado etimológico de sabiduría es amor, perdón, de filosofía es amor a la sabiduría, amor al saber, la filia al sapere, ¿no? Como diríamos luego. Entonces, aquí cabe resaltar algo que también les mencionaba hace un ratito. No todo el que sabe es sabio. ¿Sí? Entonces, para ser sabio se necesita hacer un recorrido de vida, un trayecto, una vivencia, una experiencia de la cual yo rescato algo. Y en ese rescatar de la vivencia y de la experiencia voy armando mi propia estructura de pensamiento de tal forma que veo la vida como un escenario más amplio. Y ahí cualquier oportunidad, como diría también uno de los filósofos de la cultura organizacional, Peter Senge, por ahí el que tiene el MBA, y seguramente, ¿quién era el que dijo que tenía un MBA? Era Jorge, ¿verdad? Hemos escuchado hablar de Peter Senge con la quinta disciplina, The Fifth Discipline, que nos habla precisamente de las organizaciones que aprenden. Y hasta en el campo disciplinar, hasta en el campo de la organización, de la administración de negocios, podemos descubrir también ese amor al saber cuando formamos esas organizaciones que aprenden. ¿En qué fallamos? ¿Dónde estuvo el error? ¿Qué agentes tuvieron que ver? ¿Cómo se afectó? ¿Qué atravesaba por la mente de esas personas? ¿Cómo se produjo esta factorización? Es decir, esta serie de elementos, ¿cómo se conjuntan para formar un fenómeno? Y eso es algo bien interesante también desde la filosofía sistemática. Por ejemplo, nosotros que estamos hoy aquí formando este grupo de filosofía, si pensáramos qué factores son los que intervinieron para que este fenómeno de reunión de primera sesión de filosofía se diera, pues ahí están las razones que ustedes expusieron al inicio de la clase. Cada una de sus exposiciones a mí me mencionó un factor que influyó para que hoy ustedes y yo estemos aquí formando este fenómeno llamado clase de filosofía o arranque de la asignatura de filosofía online. Entonces, ahí también hay algo que está sucediendo y podemos ver este arranque como una clase en línea o bien lo puedo ver como un conjunto de factores que dan lugar a que un fenómeno ocurra, ¿no? El fenómeno del que nos habla también la filosofía. Entonces, ahí otra vez estamos haciendo uso de ese recurso tan valioso que es la filosofía. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda o comentario? Profe, Adelante, Valerio, te escuchamos. doctora, perdón que vuelva a interrumpir. No, adelante. Entonces, con esto quedan asentadas las bases de que cualquier persona por naturaleza conoce y sabe, y usted nos explicaba hace rato que lo primero que sabe es, o conoce el hombre, el niño es por el gusto. Digo esto porque hay gente, y ya lo decía usted, que vive en el campo y que son del campo y tienen un conocimiento natural. Bueno, yo digo así por lo que usted está diciendo, ¿no? Que hay conocimiento natural y podemos decir que hay conocimiento cognitivo o preparado como el que estamos haciendo nosotros, porque esa gente sabe cómo es el tiempo, cómo se comporta, cuándo sembrar, cuándo no sembrar, qué hacer, qué no hacer, las fases de la luna, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un conocimiento natural y tú vas con una persona de esa y conoce, ¿no? Conoce de esa rama. Entonces, digo yo que con esto queda asentada la base de que hay un conocimiento natural y hay un conocimiento también donde uno se prepara. Es correcto, lo que llamaríamos el conocimiento vulgar y el conocimiento científico. Así es. Sí, y la sabiduría dijimos que se puede ser sabio sin necesariamente tener un conocimiento científico. Y no porque tengas mucho conocimiento científico, necesariamente te hace sabio. Exacto. Es correcto, esa es la idea que hay que rescatar un poquito de todo esto, ¿no? Entonces, hay muchísimas definiciones de filosofía, ¿no? Por ejemplo, podemos referir a aquellas que nos dicen que la filosofía es una búsqueda siempre nueva del saber, porque el que sabe no se queda con lo que ya sabe. Ustedes mismos me han dicho, esta es mi segunda, mi tercera carrera. No me quedo conforme con lo que sé, esto no me hace un sabio, esto no me ayuda a comprender toda la magnificencia de la vida, entonces yo busco más. Busco más herramientas, busco más lentes, busco más ópticas, busco nuevas perspectivas. Hay quienes dicen también que el camino de la filosofía se estrena de un modo nuevo cada vez con cada quien.
Fíjense lo bonito que es esto, ¿no? Se estrena de un modo nuevo cada vez con cada quien. ¿Qué significa? Que el mismo saber puede causar un impacto mayor o menor en diferentes personas. Habrá cosas que nos apasionen y habrá cosas que no nos apasionan. Sucede en todas las formaciones. Yo no sé si ustedes recuerdan su primera carrera o su segunda carrera. Había materias que de plano no nos hacían un clic, pero había otras personas que les fascinaban esas asignaturas. Y las que a mí me fascinaban, quizá había personas que decían, qué flojera, ¿no? O bien, no, a esto no le entro porque no es mi área de expertise. Entonces, bueno, eso es lo que significa. La filosofía se estrena en un modo nuevo con cada persona que se atreve a entrar al mundo de la filosofía. Entonces, esto se hace algo que no es rutinario, sino que es muy dinámico porque nunca se repite. Cada uno de sus descubrimientos se viven como si fuera el primero, lo que llamamos me cae el 20, y a cada quien nos cae el 20 en diferente momento, en un determinado contenido que a lo mejor al otro no, pero a mí sí me hizo significación. Por eso insisto, privilegiar el diálogo tiene que ser una herramienta bien valiosa cuando estamos metiéndonos al ámbito de la filosofía. Nada más alejado, dicen los autores, de la auténtica filosofía que la repetición manualística. Podemos agarrar el libro de filosofía y leer todas las teorías filosóficas, pero eso no nos va a hacer sabios y tampoco nos va a hacer filósofos. Y puedo también no necesariamente saber muchas teorías, pero la sensibilidad que yo tengo al conocimiento y mi manera y mi capacidad o mi habilidad de poder estructurarlo y darle un orden lógico, consistente y poder argumentarlo debidamente, me puede hacer sabio, me puede hacer filósofo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo fascinante. A lo mejor en un término un poco más doméstico, pero puedo hacer filosofía sin necesariamente conocer a profundidad las teorías de los filósofos que hasta hoy conocemos. Entonces, bienvenidas las ideas, bienvenidas las ocurrencias, bienvenida la lluvia de todas esas ideas que están pasando por su cabecita. La definición esencial de filosofía, bueno, nos decía Aristóteles, voy a mencionar nada más algunas, es la ciencia de los principios y de las causas primeras de todas las cosas. Y ahí nos metemos en una bronca, ¿no? Yo creo que ya su compañero Jorge podrá hablarnos mucho perdón, Valerio, nos podrá hablar mucho, no, y Jorge también, de todas estas cosas, ¿no? Las causas primera y el movimiento primero y quién fue y todo eso lo abordarán ustedes ya en cursos más adelante, ¿no? Pero por lo pronto, fíjense lo bonito, la ciencia necesariamente sistemática, necesariamente es ordenada, necesariamente es metódica, y de las causas primeras, el origen del fenómeno, los factores que intervienen hasta la profundidad donde podamos llegar, hasta donde sea posible. Y por eso, cuando hacemos ciencia, cuando hacemos investigación, definimos el problema. Porque al definir el problema, estamos diciendo qué tanto del fenómeno voy a agarrar. Entonces, que no me puedo ir a la primera causa. ¿Quién se puede ir a la primera causa? La causa primera tendríamos que decir que era Dios, ¿no? ¿Quién puede llegar a Dios? Entonces, ¿cómo él es una? Bueno, define, delimita tu problema, dale una temporalidad, dale un nombre, ponle fines a ese problema de investigación, a esa tesis, a ese objeto de estudio, para entonces ahora sí poder agarrarlo y decir, de esto es lo que estoy hablando. Porque si lo dejo todo abierto, y ustedes recordarán aquellas clases de lógica de contenido y extensión, si lo dejo todo abierto, no estoy agarrando nada, no estoy analizando ningún fenómeno. Entonces, necesariamente tengo que delimitar, y eso tiene que ver con esta definición aristotélica de que es la ciencia de los principios y de las causas primeras de todas las cosas, ¿no? Delimitación. Descartes, por su parte, nos dice que la filosofía es el resultado de la sabiduría, es decir, el resultado de la nutrición del sapere. Y para él la sabiduría significaba conocimiento perfecto, otra vez la necesidad de la sistematización, la necesidad de argumentar, de estructurar lógicamente todas las cosas y todas mis ideas. Después viene Husserl y nos dice que es una racionalización rigurosa, otra vez, venga el término, que llega a la fenomenología como disciplina fundamental. Otra vez estamos hablando de un rigor. Entonces, filosofía no es cada quien piense lo que quiera y a las 3 dígalo, ¿no? Sorpresa, hay que estructurar, hay que organizar para poder establecer el orden de ideas armónico que le dé peso y validez a esa idea nueva que estoy generando. Otra vez el método científico, otra vez el rigor científico.
Estimados, dudas, preguntas, hasta aquí. ¿Les hace sentido? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces ya no me voy a tardar mucho porque les estoy quitando un poquito más de... Ah, no, vamos bien, ¿verdad? Vamos bien con el tiempo. Bueno, tenemos entonces que la filosofía y la concepción del universo, vamos a pasar del mito al logos, y para eso vamos a meternos un poquito en el mito. Gadamer, por allá del 97, en uno de sus libros, que luego les pasaré, Gadamer es fantástico, yo soy gadameriana. ¿Han leído a Gadamer? Claro. Claro, muy bien. El que sabe hermenéutica necesariamente leyó a Gadamer. El que sabe las ciencias del espíritu necesariamente leyó a Gadamer. El que sabe pues sí, bueno, luego hablamos de Gadamer. Es muy apasionante. Pero entonces, bueno, Gadamer nos dice que el mito se convierte en fábula en tanto que su verdad no sea alcanzada mediante un logos. ¿Qué es este logos? Es precisamente este rigor de los principios, ¿no? La sabiduría, el estudio de la sabiduría y la racionalización rigurosa. Es precisamente este es el logos. La parte del estudio, la parte que le da el sentido, la parte que lo hace sistémico. Entonces, esa sapiencia que tenían hace ratito, decía su compañero, la gente del campo, los agricultores. ¿Qué pasa cuando se sistematiza? Ah, bueno, pues se convierte en agricultura. Se convierte ya en una profesionalización. ¿Qué pasa con el derecho y aquella necesidad de justicia que tenían los primeros seres humanos? Se sistematiza y surge el derecho como ciencia, como disciplina. ¿Qué pasa con estas inquietudes de que yo quería, yo tenía algo que sabía y yo quería compartirlo con los demás? Ah, bueno, pues esa se sistematiza y ahí viene la profesión docente, como la de su compañero Omar. Y así es como se van sistematizando. Entonces, este mito, este mero conocimiento empírico o vulgar que mencionábamos hace ratito, puede sistematizarse y cuando se sistematiza, entonces ya se convierte en una ciencia, en una disciplina de estudio, es decir, ya llegamos al logos, alcanzamos el logos, el rigor, la ciencia, el verlo como un objeto de estudio. Claro que no surge de la noche a la mañana, obviamente no. No es como que, ay, te pongo un disfraz y ya quedó el logos. No, este es un trabajo serio, este es un trabajo de investigación riguroso, etcétera, etcétera. Bien, tenemos entonces que en la cultura occidental la palabra mito suele ir asociada a relatos de las hazañas de las divinidades y héroes del antiguo mundo y suele también sugerir un tiempo fabuloso, es decir, en el que la fábula cobra vida y por eso lo hace lleno de encanto, lleno de fantasía, pero también hasta cierto punto ingenuo y sometido a creencias erróneas propias de las civilizaciones primitivas. Pero fíjense bien, esto no significa que sea algo despreciable, sino todo lo contrario. El mito busca una explicación. El ser humano siempre ha buscado saber, ya dijimos. Entonces, el ser humano primitivo allá en la antigua Grecia necesariamente necesitaba saber. ¿Necesitaba saber qué? Pues acerca del clima, acerca de la ubicación, acerca del cielo, acerca de la noche, de la mañana, de la lluvia, de todo. Necesitaba saber de todo, de la misma forma de él, ¿no? ¿Qué soy yo? ¿Qué es el hombre? Y por allá decía que el filósofo, el hombre es un ser bípedo implume. ¿Sí recuerdan ese pasaje? El hombre es un ser bípedo implume. Así se definía el hombre, hasta ahí llegaba el vocabulario, hasta ahí llegaba la idea de que para definir al hombre, ¿no? No tenían mucha información. Y entonces un día llega aquel filósofo, también de los cínicos, y dice con un pollo pelado, así muerto, agarrado de las patas, y dice, aquí al hombre. Si el hombre es un ser bípedo implume, pues aquí está el hombre, ¿no? Y ya se cubrió el requisito. Lo único que pretendía era poner en desequilibrio esa sapiencia, esa falsa sabiduría que se pretendía alcanzada. Entonces, es difícil hacer definiciones, tendríamos que meternos mucho al estudio de las cosas, de las causas de las cosas, para poder dar una definición. De hecho, hay reglas de la definición, ustedes la saben. Nada puede ser definido utilizando el mismo término. Y las cosas pueden ser definidas por sus diferencias o por sus concordancias. Y también pueden ser definidas con base en la función que tienen, ¿no? Entonces, en la operatividad. Entonces, todo eso tiene que ver con esta concepción de la
del universo a través de la filosofía. Y cuando no se tenía todo eso, pues se echaba mano, perdón, de los mitos. Entonces, así tenemos muchos mitos que explicaban muchísimas cosas. Por ejemplo, podemos referir el mito de la caja de Pandora y el mito de Perséfone. ¿Ustedes recuerdan de qué va el mito de la caja de Pandora? ¿Alguien puede recordarlo y comentárnoslo? El mito de la caja de Pandora. ¿De qué se trata? ¿Lo recuerdan? Pero si todo el mundo usamos esa Bueno, frase. yo más o menos. Venga, venga. Sí, lo que tengas, no pasa nada. Bueno, yo recuerdo que pues habla de pues cuando abres esta caja de Pandora, abres este portal al inframundo, ¿no? Y pues de ahí todos estos demonios, etcétera, ¿no? Sí. Sí Menos lo uno, recuerdo ¿cuál muy. era? Este, ¿Cuál era? híjole, no me Bueno, acuerdo. ok, se los dejo de tarea, no pasa nada. Nada más quería completar la idea. Bueno, el mito de Perséfone, ¿se lo saben? ¿El mito de Perséfone? Sí, Ay, yo, venga, Carol, venga. bueno, el mito de Perséfone, ella era hija de Zeus y ella fue raptada por Hades y fue llevada al inframundo. De hecho, Hécate, ella es la que salva a Perséfone del inframundo, de las garras de Hades, por decirlo de alguna manera. Y bueno, se entiende que ella al regresar, se convierte en una divinidad. De hecho, ya se convierte, es Selene, Perséfone y Hécate se forman una sola. ¿Es correcto? Bueno, ¿y qué es lo que trataba de explicar este mito de Perséfone? ¿Qué trataba de Las explicar? estaciones del año, ¿no? Hay Así es. algunos. El tiempo que pasa Perséfone con su madre es la primavera y el resto de la. Creo que sí, ¿no? Sí, primavera, verano y cuando tiene que regresar con Hades es cuando viene la muerte, porque Demeter otra vez está triste y el otoño y el invierno. Es correcto, Jorge. Jorge. Gracias, Carol. Gracias, también ahorita, Jorge. Sí, en efecto, vean ustedes otra vez cómo se satisfacía la necesidad de saber por qué el día, por qué la noche, por qué el frío, por qué el calor, por qué hoy todo está verde y por qué ahorita todo está seco y por qué ahora tengo que abrigarme y por qué al rato no hay yo cómo liberarme del calor. O sea, ¿a qué obedece todo esto? Bueno, en aquel tiempo, por eso decíamos, no podemos demeritar al mito. El mito también fue una fuente muy importante de información. Y también para estructurar racionalmente el mito también se necesitó una habilidad de pensamiento, estarán de acuerdo, un pensamiento crítico también, para poder armar toda esa estructura y que todo embonara con todo. Y pues así es como se ofrecían las explicaciones y funcionó por muchísimo tiempo. Entonces, en la medida, y como estos hay infinidad, ustedes los conocen, y no son exclusivos de Grecia. Nosotros en México también tenemos mitos. ¿Alguien conoce alguno? La Llorona, Bueno, ¿El de perdón. qué? el mito de la Llorona. El mito, bueno, ese sí. Bueno, ¿qué crees tú que quiere explicar el mito de la Llorona? Yo no Yo creo que es sé. una leyenda, ¿no? ¿No te late Ah, más la leyenda? Perdón, es que la Llorona más que un mito es una leyenda. Sí, así lo concibo. Pero no sé, pero por ejemplo tenemos a la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Bueno, ¿puedo retomar un poquito lo que Claro, estábamos hablando de Perséfone adelante, y Carol, de claro. las estaciones del año? De hecho, si nos remontamos a las culturas nórdicas, recordemos que todo era en base a los ciclos de la luna y del sol. Entonces, las estaciones estaban marcadas, bueno, en otras culturas no es primavera, verano, otoño, invierno,
No, de hecho son más porque están basadas todavía repito, en los ciclos de la luna y en los ciclos del sol. Entonces, cada estación tenía una festividad en las culturas nórdicas muy específicas para su celebración. Entonces, bueno, la verdad es de que esa parte, por ejemplo, digo, yo estoy muy involucrada en ese rollo, y por ejemplo, preparan lo que es el Yule, que es lo que nosotros, o bueno, la cristiandad, por decirlo de alguna manera, conoce como Navidad, Samhain, que es lo que viene siendo Halloween, y bueno, vienen diferentes épocas y cada una tiene una simbolización muy importante en las culturas antiguas. Es correcto, pues ahí tenemos también la luna de la cosecha. Ujú. Sí, y como esas otras, así, es decir, las temporadas significaban algo, ¿no? Explicaban algo. Y muy bien, muchas gracias, Carol. Sí, en efecto, ese es el punto. No podemos demeritar a los mitos, porque en su momento ofrecieron muchísima información y todavía hasta la fecha, ¿no? Podemos todavía encontrarle ese sentido lógico a todas estas historias. Y sí, la de La Llorona yo creo que más bien sería una leyenda, ¿no? Una leyenda. Pero en México también tenemos mitos. Luego por ahí indaguen alguno y lo comentamos aquí en la sesión de clase con todo gusto. Bueno, continuamos para no quitar tanto tiempo y tenemos entonces que para Platón el logos, bueno, ¿cómo es que pasamos de ese mito a logos? Bueno, Platón nos dice que el logos no es nada más la palabra, es decir, la articulación de esas ideas, sino que tiene que adquirir el valor de una demostración argumentada. Y aquí es donde hacemos ese trance. Sí, de esa parte fabulosa, fantástica, nos vamos hacia la parte del razonamiento. Entonces, ha adquirido ya el valor de una demostración argumentada y esa sigue siendo la principal herramienta de la filosofía, la argumentación. Y ello es lo que le da un cierto carácter árido, pero también serio y propio de adultos. Ya no somos el cuentito de los niños que te platico para que te quedes tranquilito. Yo creo que allá a los griegos les pasó, digo, la parte sí griega de la mitología, le pasó un poco como a los niños cuando nos cuentan la historia de que ya no hay Santa Claus. O bien nos cuentan la historia de Santa Claus y luego poco a poco nos damos cuenta de que no era cierto. Ups, ¿cómo que no hay Santa Claus? ¿No? ¿Y cómo que no hay ratón de los dientes? ¿Y cómo que no hay? Bueno, pues es así. Dejamos esa parte fantástica, fabulosa, y nos adentramos ya en un campo un poco más árido quizá, pero que no deja de ser virtuoso. Por ejemplo, retomando el caso de Santa Claus, pues ya no existe aquel señor bonachón con la magia que trae y hace. No, ahora existe un papá que trabaja, gana un dinero, compra unos regalos y me los entrega. Pero ahora me toca a mí, en la vida de adulto, descubrir qué hay detrás de toda esa dinámica del papá que trabaja, que gana un recurso, que compra un regalo y me lo entrega. Y ahí descubrimos, pues estarán de acuerdo, muchísimas teorías y posiciones filosóficas, políticas, sociales y económicas en esta figura tan simple del niño que ya no cree en Santa Claus porque le han explicado que es el papá el que trae los regalos a la casa. Y ahora como adulto, como filósofo, me toca desglosar todo este fenómeno, analizarlo, argumentarlo desde un rigor sistemático, ¿no? Y eso es lo que haría ahora la filosofía con estos mitos. Eso es lo que haría ahora. Y entonces empiezan a surgir toda la parte de los logos y más tarde, pues ya, bueno, ahorita no me voy a adelantar, más bien vamos a seguir con nuestra historia, ¿no? El punto es que la textura narrativa del mito lo hace más entretenido, pero también más inocente, más de niños, más de gente bien intencionada, más que de personas que están en busca de una sabiduría, ¿no? Como cultura general es algo muy válido que también abona la sabiduría, por supuesto, pero también nos dejaría en una parte fantasiosa. Y el científico, el filósofo busca, acuérdense, el origen último de las cosas. Entonces no nos podemos quedar en la fantasía. En todo caso, tendríamos que agarrar a la fantasía como un objeto de estudio. ¿Qué es la fantasía? ¿Cómo surge? ¿Qué factores intervienen? ¿Qué partes de la mente, del organismo, hacen que la fantasía surja? ¿Cuáles son los estímulos, los movimientos, la pasividad, los colores, las figuras retóricas
que dan lugar a la fantasía. Y vean cómo ya esa fantasía, que antes era vivida a través del mito, ahora se convierte en un objeto de estudio explicable. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos distinguiendo esos estadios? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí comentarios, estimados? ¿No? Adelante, adelante, Omar. No te escuchamos. ¿No se escucha? Ahora sí, Ya te escuchamos. yo oigo que se menciona filosofía de los griegos para acá. Lo mismo me pasó la primera vez que estudié. Yo iba con la idea de que filosofía también eran los chinos, la India, el yin yang y todas esas cosas. Y me dijeron en la facultad de filosofía en aquel tiempo, filosofía es de los griegos para acá. Aquello, aquello de China, de la India, es sabiduría. Filosofía es de Tales de Mileto hasta nuestros días. Entonces, a usted la oigo que comenta también ese mismo tema. Entonces, así es, porque Schopenhauer se metió ahí por ahí con la India y todo eso. Pero entonces, nada más para confirmar, efectivamente, filosofía de Tales de Mileto para acá. Sí, deja que te platique por qué y cuál es la argumentación en ese sentido. Yo también estoy de acuerdo contigo. Digo, bueno, es que hay tanta sabiduría. Bueno, podríamos hablar de muchas cosas, pero el punto es, ¿por qué retomamos a la filosofía griega y occidental? Bueno, porque ellos la sistematizaron. Ese es el punto, estimado. Ellos la sistematizan, ellos establecen un método, establecen un rigor, el logos. Y aquello es sabiduría, ciertamente es sabiduría, pero le falta esa parte de la sistematización. Por eso es que no se acepta del todo como filosofía. Aunque hoy en día estamos muy abiertos, ¿eh? Hoy en día la filosofía, la teología se ha abierto mucho. El derecho se ha abierto mucho a esas posturas, a esas posiciones que hacen las culturas orientales respecto a las temáticas que eran consideradas como exclusivamente occidentales. Hay más apertura. Incluso, fíjate, en la religión, a mí me llama mucho la atención. Hace poco vi que estaban promoviendo la Iglesia Católica un taller ¿cómo le llaman ellos? Que tiene que ver con las generaciones de las personas. Ay, ¿cómo le llaman? Ay, no sé qué de los ancestros, ancestral. Y esa es una terminología que no se veía en la religión católica, ¿no? Y ahora hablamos también de la meditación del mindfulness, que no se aceptaba tampoco en la religión cristiana y hoy en día tiene cada vez más aceptación como una manera de reflexionar, de que dejar el estado en un cierto alcance de epoge para poder desde ahí conceptualizar la imagen o la sensación de Dios. Fíjate, ya De voy. la descendencia, doctora, Perdóname. sobre las descendencias, quería Exactamente, sí, los ancestros y la descendencia, exacto. saber hasta qué Sí, generación. venerar los ancestros, así se llamaba, concretamente, me la recordaste, la conferencia que se daba o el taller. Es dentro del marco de una celebración de fiestas patronales de una comunidad religiosa y ofrecían esa conferencia. A mí me llamó mucho la atención porque dije, wow, yo la he visto porque yo tengo estudios de desarrollo humano y ahí abordamos las constelaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que estuviera la iglesia abierta a esto. Entonces, sí, tiene razón, esa no es una filosofía porque no está sistematizada. Es sabiduría, no filosofía. Pero esa es la argumentación que se ofrece en torno a esto, al rigor del que hablábamos hace ratito de los principios y demás. Ellos son sabios. ¿Sí?
Bueno, y no lo digo yo, lo dice la academia eterna que está casada con el europocentrismo, que también eso es otra crítica muy fuerte que se hace a la filosofía que trabajamos institucionalmente o académicamente, que no le damos apertura a la filosofía latinoamericana. En su programa sí hay filosofía latinoamericana. Y eso es bueno. Ahí está. Ya dimos un pasito. Al rato ya meteremos lo oriental, Omar. Muy bien. ¿Hasta aquí algún otro duda, inquietud, estimados estudiantes? Bueno, yo nada más un comentario de lo Venga. que decías de la Iglesia Católica. Bueno, no nos olvidemos que la Iglesia Católica es sincretista. Ellos Claro. siempre han adaptado y adoptado costumbres y características de otras culturas para poder llegar a más personas. Es correcto. Pero en realidad, o sea, yo considero que todas esas culturas como el taoísmo, el budismo y eso son muchísimo, muy importantes a nivel espiritual. Digo, perdón para los que son católicos, No, no. pero yo creo que son muchísimo más complementarias y mucho más profundas que cualquier religión de manera común. Claro. Totalmente de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo contigo también. ¿Te acuerdas precisamente eso que veíamos? Que el camino de la filosofía, por eso regreso a esta diapositiva, se estrena de un modo nuevo cada vez con cada quien. Es lo que estamos haciendo ahorita. Retomar, agregar en este análisis que hacemos o en este compartir ideas sobre la filosofía, estamos precisamente haciendo esto. Es diferente, es una nueva manera, a diferencia de los otros estudios que, por ejemplo, decía Omar que ha realizado, porque estamos abiertos a este tipo de cosas. Entonces, sí, fíjate, de hecho, hay algunos estudiosos que comparan mucho a la figura de Jesucristo con la de Sócrates. ¿Sí? Ustedes recordarán la vida de Sócrates. Incluso el mismo Jesucristo se dice que fue educado en Egipto, con otra filosofía, con otras ideas. De hecho, retoma muchas ideas filosóficas. Las virtudes aristotélicas, ¿dónde están las virtudes cardinales que nos ofrecen los cristianos? ¿Son las virtudes aristotélicas? No, entonces vean cómo la filosofía está presente ahí. Entonces, el cristianismo lo que hace, como tú bien lo decías, Carol, es retomar muchas de esas ideas filosóficas y agruparlas, no nada más de los griegos, también del Oriente, y agruparlas, pero la diferencia es que las baja a la masa, al pueblo ordinario. No necesariamente al que va y busca, indaga, sino al ciudadano ordinario, al común que estaba en el mercado, al que estaba tirando las redes en el mar, a los que estaban en la calle, a los apestados. Ahí es donde va y los busca. ¿Te das cuenta? Él la lleva, no tanto aspira. Los otros no aspiran a esa sabiduría o a esa fe o lo que como le quieras llamar, sino que Cristo la lleva, la religión cristiana la lleva a los otros. Y eso es el valor que se le da en ese sentido. Digo, obviamente la gente que sabe, el que no, pues es fe, es fe, es fe, pero esa fe también es un objeto de estudio, ¿no? Esa historia. Y también es fascinante, claro. De hecho, la palabra religión implica un reencuentro, si se fijan, religare, una reunión. Somos religados. Exactamente, pero para que sea un religado, muy bien, estimado Valerio, para que sea un religado tiene que haber habido una separación previa, ¿estás de acuerdo? Sino cómo se va a reunir, tiene que haber una separación. Entonces, cuando yo creo, nada más así, porque creo, no hay esa religión, es únicamente el dogma, el dogma, el dogma. Es algo dado, es una verdad. Así es correcto, Jorge. Y cuando yo entro en esa crisis y pongo esa fe que me ha sido inculcada por mis padres, mis antepasados, la pongo en crisis, es decir, la pongo en juicio, la analizo y la pongo en esa inestabilidad, y luego al final del día puedo vivir sin ella, intento vivir sin ella, y luego la vida me trae cae para allá, pero al final del día me doy cuenta que sí era, y hago el match, ahí estoy siendo el religado. Y ahí ya no te sueltas, y ya agarraste tu fe, y encontraste tu sentido, si te das por ese lado. Adelante, Valerio, te escucho. Sí, con respecto a lo que usted está diciendo,
La teología no se estudia en el seminario si antes no pasaste filosofía. Y usted me lo complementaba cuando yo hice mi aportación, ¿no? Que quedé hasta segundo de teología. Y para que se pueda estudiar teología necesitas la razón. Son dos alas con las que vuelas, dijera Benedicto XVI, la fe y la razón, ¿no? No solamente es la fe, sino la razón. Una teología que no se racionaliza, una teología que no se conozca, pues es una teología no sé de qué o de quién, ¿no? El Entonces, dogma. el dogmatismo está muy fuerte. El dogmatismo está muy fuerte porque desgraciadamente no se enseña, no se Qué bueno. educa en esa Mm, forma de enseñar ahora también, usted de cómo es que estamos religados, porque hay gente que se rehúsa a eso. Y igual por naturaleza, nosotros estamos ligados, religados a alguien y a algo que es superior y mayor a nosotros y que nos trasciende y que nos pasa, ¿no? Es correcto, estimado Valerio, sí. ¿Alguien más? ¿Algún comentario respecto a lo que está expresando Valerio? Híjole, ahí vamos a entrar en debate. A ver, Este, acuérdense, vamos a aclarar las reglas del juego. Qué bueno que tocas ese punto, Carol. Acuérdense que debatimos no para ver quién tiene la razón, sino para aproximarnos a una verdad, ¿sí? Claro. Y privilegiamos el diálogo en el sentido de que yo voy a nutrir la discusión o la conversación con mi idea. Si no se pone una idea sobre la mesa, no se puede fomentar el diálogo. Entonces vamos a partir de ese ejercicio saludable. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Perfecto. Adelante, Ujú. Carol, te escuchamos. Bueno, por ejemplo, ahorita que hablaban del punto de la religión, que dice que bueno, que nosotros venimos de un ser superior, pero si nos ponemos a filosofar un poco, vamos a empezar con por ejemplo, yo de manera personal, digo, yo he participado en diferentes religiones y honestamente no, en ninguna yo me adapto, ¿no? Porque yo empiezo a cuestionar, ok, si tú dices que es un Dios, ¿quién creó a Dios? Y empiezas, ¿no? Empiezas a hacer esos cuestionamientos que obviamente la gente no te sabe responder, ¿no? Obviamente, a lo mejor no hay una respuesta como tal. Yo de manera particular, yo les digo, o sea, yo no creo en un solo Dios. Yo creo que hay diferentes dioses. Yo creo en una divinidad universal, masculina y femenina, de manera personal. Entonces, pero cuando empiezas a querer dogmatizar, es cuando empiezan ¿cómo decirlo? Empiezas a contrapuntar ciertas ideologías, porque, por ejemplo, salen los musulmanes, salen los cristianos, salen todas las religiones y ellos tienen la verdad absoluta, o sea, pero en realidad, ¿dónde está esa verdad absoluta? ¿Realmente existe esa verdad absoluta? O sea, ¿alguien la puede comprobar de esa manera? Entonces, yo creo que cada quien se va adaptando a lo que a lo mejor resuena con su propio ser. Sí, 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 muy de acuerdo contigo, claro. Sí, sí, vaya, el religare del que yo hablaba es precisamente ese, ¿no? La separación. La separación que tú haces, dices, yo he andado por muchas religiones. Bueno, es que has hecho esa separación. Y al final del día dices, ninguna me nutre, ninguna me convence. Pues es que no, ninguno, porque acuérdate que para tener una religión se necesita fe. Es sí el razonamiento, pero es como muy bien lo apuntaba Valerio, y yo también soy fan de la filosofía del cardenal Ratzinger, Valerio, Claro. porque él es agustiniano. Justiniano, es que eso para allá iba a decirle a Carol, que durante el proceso o el curso de filosofía, pues se le van a ir aclarando todas esas dudas, ¿no? De lo que ella dice, de la verdad absoluta, de qué es, si hay un Dios, si no hay un Dios, el motor inmóvil, a quién aspiramos, qué odisea nos lleva pues a ese Dios trascendental. Así que pues vamos iniciando y claro, hay muchas dudas, ¿verdad? Claro. Muchísimas dudas que traemos, pero que poco a poco iba a decir yo, poco a poco, gracias a Dios, se van a ir aclarando, pero esa parte no la digo, pero poco a poco la filosofía nos va a ir aclarando nuestro horizonte de comprensión, porque como usted lo decía,
Ahorita estamos con un horizonte así, al rato vamos a estar con un horizonte así. Claro. Sí, tienes toda la razón, Valerio. Omar, ¿quieres decir algo? No, Ah, es que vi como que se encendió tu micrófono. no. Fíjate, Carol, gracias, Omar. Ahí, Carol, te voy a platicar que hay un libro que se llama La fe razonable. Ese libro habla precisamente de la fe razonable, habla precisamente de la necesidad de argumentar a través de la apologética. Sí, la apologética también es un tema bien interesante. La apologética es como esa habilidad de argumentar en defensa de la fe. Así es. Entonces, este libro se los voy a compartir, se llama Fe Razonable, La Fe Razonable, se los voy a mandar al grupo, para que lo vayan checando y vayan dándole ahí un vistacillo a ver qué opinan. Digo, tampoco se trata de que nos embarquemos en la teología, ¿no? Pero es como ver, como siempre se busca esa sistematización. Por eso la teología se convierte en el estudio, ¿te das cuenta? Porque ya se sistematiza. La fe o el estudio de la fe, el tratado de la fe se sistematiza, otra vez se le pone el logos. Eso es lo fascinante de que la teología, que todavía hay quienes dicen no puede ser una ciencia, no puede haber teología. Bueno, hay quienes dicen sí hay, aquí está una sistematización y se puede llegar a analizar, a investigar desde la teología a partir de la exégesis y a partir de la hermenéutica. Entonces, sí puede ser un campo de estudio porque se sistematiza. Otra vez, ¿por qué allá los budistas y por qué toda la filosofía o la sabiduría oriental no es filosofía? Porque no se ha sistematizado. La teología ya, el estudio del teos, del Dios, ya se ha sistematizado, por eso es que existe la teología. No, ahí está, es el razonamiento, mi cielo. Y el razonamiento para poder, defender o argumentar en favor de la fe es eso de lo que hablamos, la apologética, que viene de Apolo. Entonces, ahí está otro. Se lo voy a compartir ese libro, digo, Sí. para que lo tengan ahí. Si Nada luego más una sobre... pregunta, Adelante, doctora. Jorge. La apologética dijo, ¿es la necesidad de defender la fe o la religión? Habilidad. Sí, Habilidad. defender la religión que te mueve por la fe que profesas, o sea, sí. Así es, estimados. Entonces, en ese libro está muy básico, está muy fácil, porque obviamente pues se trata como que de dar un poco de herramientas a las personas que están dentro de las actividades o del mundo religioso y que quizá, volvemos otra vez al punto de partida, quizá no tengamos mucho conocimiento técnico, pero sí aspiran a tener una herramienta con que defender su fe, ¿no? Y ahí está la apologética, se llama Fe Razonable. El autor es William Lane Craig. Craig se escribe. Ahorita se los mando, aquí lo tengo en electrónico, se los comparto con todo gusto en el grupo. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se van sintiendo? ¿Vamos bien? ¿Nos regresamos? ¿Para dónde ganamos? Se nos fue Roberto, se nos fue Juan. Vamos bien, creo yo. ¿Vamos bien? Ok, Aquí seguimos. Roberto, Todo bien, doctora. ¿todo bien? Sí. Querido Juan, ¿alguna duda, comentario que externar? ¿Punto de vista? No, pues bastante interesante, la verdad, lo que han comentado los compañeros ahí respecto a todo lo que han dicho, ¿verdad? Son interesantes puntos de vista. Por el momento no tengo comentarios, pero estoy escuchando todo. Gracias, Juan. Bueno, recuerden que estamos introduciéndonos a la filosofía, ¿sí? Es la parte, el preámbulo. Otra vez volviendo al campo teológico, como en la iglesia, ¿cómo se llama? El atrio de la iglesia, ¿no? Que nos prepara Presbiterio, para ingresar. ¿Mande? el presbiterio que nos levanta hacia el altar. Ándale, sí, exacto. Estamos en esa parte. No, apenas estamos en el atrio, no te vas a estar adentro. Estamos en el atrio apenas, no vamos a entrar al templo. Y esta materia es el atrio, nada más. ¿Sí? Bueno, chicos, pues si les parece, suspendemos aquí. La próxima semana trataremos este tema 2 que tiene que ver con la admiración y el encuentro con la verdad. Les voy a subir también algunos artículos que
retoman lo que hemos hablado aquí para que ustedes vayan también haciendo su análisis, vayan también profundizando en las temáticas y que esta reunión que tenemos no les resulte tan enfadosa y tan cansada. Entonces, les voy a pasar estos materiales. Por lo pronto se los voy a subir al grupo porque les voy a ser bien honesta, no he alimentado la plataforma. No encontré cómo y es mi primera vez utilizando Escuela en Red, pero mañana ya quedará. Pero por lo pronto se los hago llegar aquí en el grupo de WhatsApp para que todo el mundo lo sepa, ¿sí? Entonces, miren, bueno, no los voy a agobiar todavía con tareas. Nada más les voy a dejar los artículos y lean un poco sobre la admiración y el encuentro con la verdad y lo vemos en la próxima sesión, compartimos ideas. ¿Les parece bien? Bueno, chicos, ha sido un placer poder verlos, conocerlos, después de que con algunos, insisto, hayamos hablado ya personal, bueno, al menos por vía telefónica. Me complace mucho saber qué cara hay detrás de los nombres que trabajo todos los días en las listas, en el sistema y en todo eso. Es un placer conocerlos. Celebro mucho que hoy estemos haciendo este arranque de sesión, de arranque de carrera, de licenciatura, de universidad. Comprenderán ahora que hemos profundizado un poquito sobre la filosofía, lo que significa para nosotros el arrancar un programa de esta naturaleza. Y más con personas de puntos tan variados de la República, es un privilegio, de veras, que la tecnología nos permita hacer esto. Por cierto, tecnología viene de tecné, hacer por primera vez. Y no es más que el logos llevado al producto, ¿no? Y entonces eso es lo fascinante de la tecnología que hoy estamos utilizando. Gracias a logos que ha desarrollado el ser humano, llega a la tecné, a la producción. ¿Qué hago con este logos que domino? Lo produzco, creo, invento, lanzo algo nuevo, cambio la vida a través del logos y la praxis. Y aquí estamos haciendo uso de la tecné. Vean cómo la filosofía nos permite disfrutar de cualquier cosa, hasta de un computador tan mecánico que tenemos en casa. Ahí está también la filosofía. Aquí estamos hoy también con la filosofía a través de la técnica. Bueno, ya no les quito el tiempo porque no acabaríamos nunca, pero bienvenidos y pues ojalá nos podamos ver la próxima semana. Les mando un abrazo con todo mi afecto. Cualquier cosa estoy a la orden. Doctora. Un Muchas placer. gracias. Hasta Buenas luego, noches. gracias. Buenas noches a todos. Hasta Buenas luego. Para noches. Mucho servirles. gusto. Hasta luego, Gracias. muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, chicos. Buenas noches.